Ahí va. Y ahora les voy a compartir mi pantalla. Ahí va. Perfecto. Cualquier duda me paran, ¿sí? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dale, Cecilia Mató. Yo soy asistente de la unidad académica de genética, o departamento de genética de la Facultad de Medicina. Y hoy les voy a hablar de marcadores moleculares de susceptibilidad al cáncer. Ahí les dejo mis correos por cualquier duda. Y esta diapositiva se las voy a dejar a Vic, ¿sí? Bueno, ¿qué causa el cáncer? Para empezar, tenemos factores intrínsecos que pueden ser errores al azar en la replicación del ADN. Nosotros esto no lo podemos modificar, van a suceder esos errores. Después tenemos factores que van a ser no intrínsecos, que pueden ser algunos parcialmente modificables, ¿sí? Que son factores de riesgo endógenos, como eh, el envejecimiento, ¿sí? La susceptibilidad genética, la maquinaria de reparación del ADN, las hormonas, factores de crecimiento, la inflamación, etcétera. Nosotros podemos parcialmente modificar. Y hay otros que nosotros, que son exógenos, que sí podemos modificar, ¿sí? Estar expuesto a la radiación, estar expuesto a carcinógenos químicos, estar expuesto a virus que causan tumores, y bueno, pues los hábitos que tenemos en nuestra vida, como fumar, falta de ejercicio, una nutrición inadecuada, esto lo podemos cambiar. Y acá les muestro la cantidad de lesiones en el ADN que son reparadas, ¿sí? En una célula de mamífero en 24 horas. Para que vean que no es que no hay errores y que todo funciona maravilloso, hay errores en la reparación del ADN, ¿sí? En realidad hay errores, perdón, en el ADN, lesiones que se generan en el ADN y que son reparadas, ¿sí? Y acá les muestro los tipos de lesiones que pueden suceder, por ejemplo, una depurinación, depriminación, oxidación, ¿sí? Distintos cambios y el número de estas que son reparadas en 24 horas. Y como pueden ver, son alrededor de 30.000 por día que son reparadas y que todo sigue funcionando bien, ¿sí? Pero el cáncer es una enfermedad compleja, ya que nosotros es la conjunción y el fenotipo que sería tener el cáncer es una conjunción entre nuestro genotipo, aquí estoy poniendo un láser y en realidad no me dan más ahí, a ver si bien mi mouse, sí, el genotipo, que podemos tener múltiples genes, variantes génicas, cambios en el número de copias que pueden ser cambiados, el ambiente, que está dado por nuestra dieta, nuestro estilo de vida y la exposición a factores ambientales como los que mencionamos antes, y también el epigenoma, ¿sí? La metilación del ADN, modificaciones de histonas, la participación de microARNs u otros ARNs no codificantes, ¿sí? Y nosotros vemos que el riesgo del cáncer, por lo general, el riesgo relativo, está dado por variantes que son raras, que son de alta penetrancia, ¿sí? Cuando decimos raras es que son poco frecuentes en la población, ¿tá? Y para hablar de todo esto, en realidad primero tenemos que hablar y discriminar qué es una mutación germinal y qué es una mutación somática, ¿sí? Una mutación somática, como lo dice su nombre, es aquella que ocurre en células somáticas y nosotros no la podemos transmitir, ¿sí? Por herencia. Nosotros no la podemos transmitir. Por ejemplo, sí, acá tenemos una figura que nos muestra que en algún momento, después luego del desarrollo del embrión, en algunos tejidos ocurrió una mutación, o sea, en la edad adulta, ¿sí? Tiene una mutación en tal lugar de su cuerpo. Esa mutación va a estar solo en ese lugar, ¿sí? Mientras que las mutaciones germinales ocurren en las células germinales o gametos, podemos transmitirlas y causan síndrome familiar, ¿sí? Entonces, los gametos
tienen esa mutación y todo nuestro organismo tiene esa mutación y por lo tanto mis gametos también, ¿sí? La van a tener. Ahí va a depender si es una mutación va a ser una mutación heterocigota, ¿sí? Que la voy a tener en uno de los cromosomas, por ejemplo, en el cromosoma 1, en uno de ellos dos, tengo dos copias, y eso yo, cuando genere mis gametos, la mitad lo pueden tener, la mitad no. ¿Y qué es la predisposición hereditaria al cáncer? Esta predisposición hereditaria al cáncer es mayormente debida a mutaciones terminales en genes que se llamamos supresores de tumor. Y estos genes supresores de tumor, podemos decir que protegen a la célula del cáncer, ¿sí? Y estas mutaciones que ocurren en estos genes lo que hacen son inactivar la función proteica de estos genes. O sea, yo tengo unos genes que me protegen a la célula y estas mutaciones que van a tener van a inactivar la función que ellos tienen. Por lo tanto, no voy a tener más esa protección y voy a estar más dispuesto a tener cáncer. Y como podemos ver en esta figura, por ejemplo, acá les muestro un supresor tumoral en el que yo trabajé mucho, VHL, en el cual en los que son los genes supresores de tumores podemos tener mutaciones que pueden ser tanto missense como mutaciones que generan una proteína trunca a lo largo de todo el gen. Este es un esquema del gen y los exones, las regiones que tiene, perdón, los dominios, y acá vemos que puede tener mutaciones acá, en este, en este, en este. A lo largo de todos los genes yo puedo tener una mutación que inactive su función. ¿Y cuál es la teoría de Hudson de dos hits propuesta en 1971? Él propone que cuando hay una mutación de un gen supresor de tumoral, en una célula normal tenemos cáncer esporádico, ¿sí? Yo tengo dos copias de un gen que es supresor de tumor, wild type, muy, marcado en gris, y primero sucede un evento donde ocurre una primera mutación en una de las dos copias que yo tengo para ese gen, ¿sí? Y luego se produce otra mutación en el otro alelo y eso hace que yo tenga una formación de un tumor, ¿sí? Dos eventos o dos tics, como le llaman. ¿Qué pasa cuando yo heredo esta predisposición hereditaria al cáncer? ¿Sí? Yo ya heredé la primera mutación. El primer evento, yo ya lo tengo en uno de mis cromosomas, viene con la mutación. Y yo preciso solamente el segundo evento, para progresar a la formación de un tumor. ¿Alguna duda hasta acá? No, Ninguna duda de mi parte. Bien. Entonces, nosotros hablamos que la predisposición hereditaria al cáncer es heterocigota, ¿sí? Porque está en una de las dos copias, la heredamos de manera germinal. Esta es la primera mutación. La enfermedad se manifiesta cuando tenemos una mutación homocigota y es a nivel somático, ¿sí? Y esta segunda mutación puede ser una inactivación, una segunda mutación que me inactive ese gen, o que haya pérdida de heterocigosidad, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y la predisposición la heredamos entonces de manera autosómica dominante, pero no significa que sí o sí esta persona vaya a tener cáncer. Después vamos a hablar un poco de eso. ¿Y cómo se da este segundo evento, no? Porque nosotros sabemos que la frecuencia mutacional por replicación es 10 a la menos 6, o sea, 1 en un millón. Y la frecuencia de pérdida de heterocigosidad, que ahora vamos a ver lo que es 10 a la menos 5 o 10 a la menos 4 por generación. O sea que en realidad es más probable que este segundo evento se produzca por pérdida de heterocigosidad que por una segunda mutación en este mismo gen. ¿Y qué mecanismos nos pueden explicar esta pérdida de heterocigosidad? ¿Sí? Yo tengo un alelo normal y un alelo mutado, ¿sí? Y en algún momento esta célula cuando se divide por mitosis, ¿sí? Puede ser que segregue mal los cromosomas y yo tenga en un momento unas 3 copias y después cuando se pierda alguno de estos, voy a tener una célula que tenga los dos alelos mutados, ¿sí?
y otra que siga siendo heterocigoto. Entonces, estos errores en la federación mitótica es uno de los factores que puede hacer que tengamos la pérdida de heterocigosidad, y esto es más probable que tengamos una segunda mutación justo en el mismo gen, ¿sí? Como les explicaba antes. ¿Qué más puede pasar? Puede haber recombinación mitótica, ¿sí? Que también tengamos intercambio y entonces resulte homocigota para el alelo mutante finalmente, como en el caso anterior. También puede haber metilación o silenciamiento del alelo normal, una deleción o conversión génica. Finalmente, lo que estamos explicando con la pérdida de heterocigosidad es que nosotros tenemos un tejido normal donde el individuo tiene una copia mutada y una copia normal, acá está la roja como la normal y la azul eh, como la mutada, ¿sí? Podemos tener en el tejido del tumor que se pierda la copia normal, ¿sí? O tener 2 veces la copia mutada. ¿Y cuál es la función de estos genes supresores tumorales que dijimos que eran los que estaban frecuentemente alterados, que nos dan la predisposición hereditaria al cáncer? Nosotros tenemos algunos de ellos que son porteros, o lo van a ver en inglés como gatekeepers, que son reguladores negativos de la proliferación, ¿sí? Por ejemplo, hay uno que es inhibidor del crecimiento, el retinoblastoma, involucrados con la sobrevida celular, P53, y también vamos a tener genes que les llamamos cuidadores o caretakers, que están vinculados con la estabilidad del genoma. Son genes que codifican para proteínas vinculadas al mantenimiento y a la reparación del ADN. Entonces, nosotros vamos a tener que los asociados a la predisposición hereditaria al cáncer van a estar involucrados en las vías de los caretakers o cuidadores. Entonces vamos a tener algunos, los porteros, asociados a tumores específicos, ¿sí? Y esto va a hacer que tengamos primero algunos caretakers y después se van a ir acumulando mutaciones que van a hacer que lleguemos a tener un tumor. ¿Y cuántas mutaciones necesitamos para desarrollar un tumor? Y dependiendo de la última literatura, entre 1 y 10, 2 a 8, esos son los reportes, y se ha visto que depende mucho del tipo de tumor. Por ejemplo, acá les puse una figura, ¿sí? Que nos dice el número estimado de eventos, ¿sí? De mutaciones para distintos tipos de cáncer. ¿Sí? En esta figura los van entre 2 y 8. ¿Y qué pasa cuando hablamos de la susceptibilidad genética al cáncer? En realidad, un 5 o un 10% de los cánceres están eh, son generados porque la persona heredó una susceptibilidad genética al cáncer, ¿sí? No es un porcentaje muy grande, del 5 al 10, pero sí al que le toca es eh, todo, ¿no? Y también tenemos estrategias para hablar de la familia, no lo vamos a ver. ¿Sí? Y la mayoría de los genes que dan susceptibilidad genética al cáncer, como dijimos antes, los genes se heredan de forma autosómica dominante y con penetrancia incompleta. ¿Tá? Ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de la penetrancia, nosotros hablamos que es el porcentaje de individuos que tienen un genotipo dado que presentan el fenotipo correspondiente, ¿sí? Por lo general en estos genes vamos a hablar de que el gen, por ejemplo, VHL, tiene una penetrancia del 100% a los 65 años. ¿Qué significa esto? Que a los 65 años eh, el 100% de los individuos que tengan una mutación en VHL va a haber desarrollado algún tumor, ¿sí? A esa edad. Eso varía mucho según el gen. Entonces, podemos tener en este caso penetrancia completa, que es 100% de los individuos que tengan el fenotipo esperado, penetrancia incompleta, que es menos del 100% de individuos con el fenotipo esperado, y la penetrancia, como les dije antes, depende mucho del gen involucrado y también del alelo de ese gen, ¿sí? Y como les decía antes, siempre vamos a ver que los reportes nos dicen
el gen tal tiene una penetrancia de tanto por ciento a los tantos años de edad, ¿sí? Y bueno, variantes patogénicas en genes con penetrancia muy alta van a tener una frecuencia muy baja en la población. Y acá les dejo, por ejemplo, algunos ejemplos de síndromes asociados a la predisposición hereditaria al cáncer, cómo se llama el síndrome, qué tumores presentan, el modo de herencia y los genes involucrados. Por ejemplo, acá hay uno que ustedes capaz que lo conocen, que les suena de alguna actriz famosa. No sé si se ve en la tabla, estoy tratando de ver si ustedes lo ven bien o no. La tabla no la veo, pero Angelina Jolie Ah, será. ahí va, sí, y tenía una mutación, tiene una mutación en qué gen, ¿te acordás? No me acuerdo puntual, pero es cáncer de mama, el BRCA. Ahí va, en el BRCA1, que se le dice BRCA. Ahí va, bien. Entonces, acá vieron que les dice los tumores que puede tener son de mama, de ovario, de próstata, de páncreas, ¿sí? Entonces, lo que es famoso que ella se hizo una mastectomía, ¿no? Total. Que bueno, eso va a depender del tipo de síndrome, cuáles son las estrategias de prevención que se pueden utilizar. Acá les dejo la tabla, que hay muchos, para que vean que hay muchos síndromes asociados, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a sospechar de que hay una predisposición hereditaria al cáncer en una familia? Por lo general va a ser en familias donde vemos cáncer en individuos jóvenes, ¿sí? Jóvenes, menores de 50, ¿sí? A veces menores de 40, un número alto de familiares afectados, una aparente transmisión autosómica dominante, que tengan múltiples tumores en el mismo órgano o diferentes órganos, ¿sí? Y en algunos órganos cuando tenemos, por ejemplo, las mamas o el riñón, que es bilateral, ahí nos llama mucho la atención, ¿sí? Y asociaciones de tumores específicos, por ejemplo, que en la familia haya mama, ovario, próstata, entonces ahí uno sospecha, ¿no? Que son tumores que ya se han visto asociados en distintos síndromes que tenemos de esos tres tipos de tumores. Bueno, y los ancestros, ¿sí? Por ejemplo, judíos ashkenazis se sabe que tienen predisposiciones, una mayor frecuencia de alteraciones en algunos de estos genes. ¿Y cuál es la importancia de realizar un diagnóstico oportuno de la susceptibilidad aumentada al cáncer? ¿Sí? ¿Qué implica esto? ¿Sí? Vamos a estar detectando nosotros personas que tienen más riesgo que la población general y a una edad menor, ¿sí? Y nos va a permitir darles un seguimiento clínico y darle un diagnóstico oportuno y prevención, ¿sí? Y son diferentes a la de la población general. No es lo mismo alguien que sabemos que tiene una predisposición hereditaria al cáncer, yo le voy a hacer distintos estudios o los mismos estudios, pero más frecuentes que los que yo le haría a la población general. ¿Ah? Y es para esto existen pautas y guías establecidas para portadores de mutaciones, como por ejemplo las guías NCCN del National Comprehensive Cancer Network, que se utilizan muchísimo. Nos dicen ahí, usted tiene una mutación en tal gen, tiene que hacer, no sé, de los 20 a los 30 tal cosa, de los 30 a los 40 tal otra, cada tantos meses. Están muy establecidas las pautas y la idea es con esto realizar los estudios de una manera más frecuente y para apenas encontremos algún tumor, poder sacarlo, ¿sí? O también tener estrategias de prevención como, pero es un caso como más extremo, como lo de Angelina Jolie, lo de la mastectomía, eso hay que evaluar según el gen, según muchos parámetros, ¿no? De la persona. Y el fenotipo tumoral, la evolución y el tratamiento también pueden ser diferentes. En una persona que tiene una predisposición hereditaria, en cambio, comparado con una que no lo tiene, ¿sí? A veces saber que tiene la predisposición hereditaria me habilita para darle un tratamiento que sé que va a funcionar mejor que en uno que no la tiene, por ejemplo.
Y también yo puedo tener la posibilidad de realizar un diagnóstico genético preimplantacional en la descendencia de pacientes que tienen la susceptibilidad. ¿Sí? Si yo sé que tengo una susceptibilidad, podría seleccionar los embriones que no lo tienen y que mis hijos no tengan esa susceptibilidad de edad. Es un tema muy discutido, hay algunos que no lo quieren hacer, otros que sí, eso es, depende de la persona lo que quiera hacer. Y por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una genealogía, ¿sí? Y supongan que va con ustedes esta señora que tiene cáncer de mama a los 38 años, el caso índice, indicado con la flecha, concurre y les pregunta, bueno, ¿me tendré que hacer algún estudio genético para ver si tengo una predisposición hereditaria al cáncer? ¿Qué le dirían ustedes? Que sí, Que sí, porque Jade. porque su abuela, por así decirlo, de parte Sí, paterna tuvo cáncer y, bueno, ya falleció, pero después tiene, diría, a su tía, a dos tías también afectadas y en ahí edad va, joven también. en edad joven, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, nos salta a la vista y son mama, ovario, todas mama y ovario. Entonces Ahí va, diríamos, eso sí, me... habría que estudiarse, ¿sí? Distinto fuera que todas, por ejemplo, que todas las afectadas tuvieran, no sé, 70 años, 80 años al momento que tienen cáncer, ¿sí? O que fuera un cáncer de pulmón, que la mayoría de las veces es causado por tabaquismo, ¿sí? Eso es lo que hay que evaluar, ¿no? ¿Qué tipo de cáncer tienen y a qué edad? Y bueno, ¿y cuáles son las etapas para detectar a alguien que tiene una mutación que le da predisposición hereditaria al cáncer? En primer lugar, consultar a un genetista que va a evaluar la historia familiar y el riesgo. En segundo lugar, le va a indicar un estudio genético, le va a explicar el alcance, los posibles resultados que puede tener y que firme un consentimiento informado de lo que va a realizar. Luego se va a tomar una muestra, por lo general hablamos de saliva, ¿sí? O sangre periférica. En la saliva eh, van a tener la descamación de las células de la mucosa, ¿sí? Del interior de la boca. O sangre periférica, bueno, a partir de los glóbulos blancos vamos a extraer el ADN. Se va a realizar la extracción de ADN y se va a secuenciar este ADN. Y podemos hacerlo por distintas estrategias de secuenciación. Puede ser por secuenciación de Sanger o por las nuevas técnicas que son el Next Generation Sequencing, según lo que nosotros queramos estudiar, ¿sí? Estamos hablando de un gen único, eh, o si es un panel de genes, o si vamos a hacerle un exoma, o si le vamos a hacer un genoma. ¿Sí? Eso va a depender del diagnóstico. Si yo sé que, bueno, por la clínica seguro que es este gen, bueno, puedo ir a hacer un gen único. O si con esa clínica puede haber 10 genes que estén alterados, voy a estudiar esos 10 genes, voy a usar un panel. O si es un fenotipo que es muy raro, que no sabemos bien, puedo hacer un exoma o un genoma, y ahí ver qué puede tener. Entonces, acá les muestro un ejemplo de paneles, por ejemplo, de Invite, es una empresa de Estados Unidos, ¿sí? Donde tienen un panel que se llama Invite Multi-Cancer Panel, que está a la izquierda, donde ven que tiene 84 genes, o también hay uno que se llama Common Hereditary Cancer Panel, que tiene 47 genes. Entonces, ahí va a depender cuál es la clínica del paciente, qué tipo de panel vamos a elegir. Bueno, y en realidad, cada vez más, me voy a poner la gráfica esa, pero cada vez más el costo de secuenciar va a ir bajando, ¿sí? Y va a llegar un momento que tal vez salga lo mismo hacer un exoma o un genoma que hacer un panel. Todavía no llegamos a ese momento, pero probablemente sí. Y en cambio, acá tenemos, por ejemplo, un artículo donde comparan el testeo genético universal versus orientado por las guías, o sea, es decir, seleccionando ciertos genes para personas con cáncer hereditario, ¿sí? Y acá vieron que en este trabajo
que cuando hacen el panel universal, ¿sí? Detectaron más variantes que cuando utilizan ciertos genes basados en las guías, ¿sí? Y 30% de los pacientes que tenían variantes de alta penetrancia tuvieron modificaciones en su tratamiento. Y lo que es un poco llamativo es que la cascada de los familiares, en realidad se le ofrecían, o sea, estudiar a los familiares era ofrecido sin costo y en realidad se estudiaron muy pocos familiares de estos casos, ¿no? Solamente 17,6% de los pacientes que tenían una variante patogénica tuvieron a sus familiares que se hicieran el estudio, ¿tá? Eso, bueno, es muy personal, ¿no? Porque en realidad cuando alguien tiene se le detecta una mutación de predisposición hereditaria al cáncer, eso es un resultado confidencial de la persona con el médico y nosotros no le podemos, la persona no le, el médico o el genetista la persona que se lo haga en el laboratorio no puede, eh, es un resultado confidencial y no lo puede comunicar a sus familiares de la persona. La persona se la tiene que comunicar él o ella a sus familiares y ahí ver si se la quiere comunicar o no y qué van a hacer, ¿sí? Entonces estábamos en los pasos, dijimos que íbamos a secuenciar. Una vez que nosotros secuenciamos, lo que vamos a hacer es analizar bioinformáticamente las secuencias obtenidas y nosotros por la metodología de Sanger lo que vemos son estos picos donde cada uno corresponde a adenina, guanina, timina, oxina, pero nosotros cuando hacemos un SGS tenemos un montón de secuencias, ¿sí? Donde nosotros tenemos que ver, acá lo rojo marca que hay una diferencia, una mutación, una diferencia entre la secuencia de referencia y mis lecturas, y acá lo azul también marca otras diferencias. Entonces, imagínense que yo tendría que ver esto para todos los genes que estoy estudiando, mirándolo visualmente, es imposible, como lo hago con Sanger. Precisamos sí o sí de la bioinformática para nosotros poder comparar las lecturas que tenemos para todos los genes que estamos estudiando, compararlo con la secuencia de referencia, el genoma de referencia, y ver cuáles son las alteraciones que tenemos respecto a esa secuencia y detectar cuáles son las variantes o mutaciones que tiene esa persona. Entonces ahí nosotros vamos a identificar cuáles son las variantes patogénicas, y para eso primero tenemos que llamar las variantes, ¿sí? Llamar las variantes, entonces comparar las lecturas que tenemos con el genoma de referencia. Luego las vamos a anotar, que es anotarlas, es decir, bueno, este cambio de A por G está en el gen tal, ¿sí? Y produce un cambio en la proteína de tal cosa, de valina a leucina, por ejemplo. Y después nosotros tenemos que priorizarla. Bueno, esta variante la tiene el 50% de la población, la tiene un 20%, la tiene un 1%, la tiene un 5%. Eso es lo que tenemos que nosotros ver, ¿sí? Porque si encontramos una variante que la tiene 50%, no va a ser la que le dé predisposición hereditaria al cáncer, sino todo el mundo tiene cáncer, ¿sí? Y luego vamos a elaborar un informe técnico donde tiene que tener toda la información, acá les muestro un ejemplo, ¿sí? Toda la información de qué fue lo que hicimos, qué genes estudiamos, qué regiones y cuál fue el resultado que obtuvimos. ¿Dónde está esa mutación? ¿Cuál es el cambio respecto a la secuencia de referencia? ¿Cuál es el cambio en la proteína? ¿Qué porcentaje de lecturas tiene la variante? Por ejemplo, en este caso, tenemos que el 49% de las veces que yo leí esa región tenía la variante. Por lo tanto, esa mutación que encontré es homocigota o heterocigota. ¿Cómo no te entendí la pregunta yo? El 49% de las veces que yo leí esa región, yo tenía la mutación. ¿Te parece que esa mutación entonces es homocigota o heterocigota? Heterocigota. Ahí va, porque la mitad, Claro, ¿sí? por eso. Bien. Está presente en la mitad En la mitad de las lecturas, entonces también es como la mitad de las lecturas proviene de un cromosoma y la otra mitad del otro. ¿Ah? Entonces, si fuese homocigota, sería casi 100 o no. Ahí va, sí, Ah, está. Bárbaro. sí.
Y nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cuál es el cambio? Si está reportado en la base de datos de SNP, esta es DBSNP, ¿cómo la podemos clasificar según ClinVar? ¿Sí? Si es ahora les cuento la clasificación que hay. Y también, ¿qué fue lo que hicimos? Trajimos ADN, qué regiones vimos. Tiene que estar todo detallado, qué es lo que cubre el estudio y qué es lo que no, ¿no? Y bueno, y con este informe el genetista le va a realizar el asesoramiento genético a la persona. Y como dijimos, ¿qué posibles resultados podemos tener, no? Podemos haber encontrado una variante génica que son benignas, probablemente benignas, de significado incierto, o BUS, probablemente patogénicas o patogénicas. ¿Sí? Esas son las 5 clasificaciones que tenemos, las 5 categorías que tenemos. Entonces, en este caso, por ejemplo, les muestro una, que yo la busco en ClinVar y me dice patogénica, ¿sí? Entonces, acá podemos ver si está revisado por un panel de expertos. Ese sería un caso sencillo porque, bueno, yo encuentro una variante que ya está descrita como patogénica, la puedo reportar así. ¿Qué es lo que pasa cuando encuentro una de BUS o de significado incierto? Bueno, allí nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa con estas, ¿no? Acá les muestro un artículo que había salido en un portal web que decía, bueno, en el gris, ¿no? Entendiendo qué es una variante de significado incierto en tu estudio genético. ¿Qué pasa con esto? Es una variante que todavía no sabemos, ¿sí? Si es patogénica, si es benigna, no sabemos nada. Estamos en duda porque algunos criterios nos dan como que sería una cosa que otra, entonces como no sabemos, queda como significado incierto. ¿Qué podemos hacer ahí? Estudiar los familiares y ver, bueno, si todos los familiares eh, que tienen cáncer tienen la mutación, me podría ayudar, ¿sí? Lo que sí, ahí no sabemos, no podemos afirmar 100%, ¿no? Si uno de los que tiene Perdón, cáncer, perdón que si te todos los corte, que, sí, perdón que te no corte, porque en realidad me surgió una duda, claro. No podés asociar de ninguna manera que puede ser esa mutación. Puede haber no otra puedes, mutación que todos tengan, que no sea lo la puedes causante del afirmar, cáncer. claro. Claro. Vos, si todos los que tienen la mutación tienen cáncer, bueno, puede ser o no, lo que O pueden sí tener es otra importante. también, claro. Sí, pero si todos la tienen, bueno, estamos en pausa porque todavía no está confirmado. ¿Qué pasa? Si todos los que tienen cáncer, hay alguno de los que tiene cáncer que no la tiene, ahí ya la podemos descartar. ¿Se Ah, entiende? entiendo Si uno de los perfecto, que tiene sí. cáncer no tiene esa mutación, ya la descarté. Pero si todos tienen, no estamos 100% seguros que sea esa, o capaz que es otra que no la estudiamos, la que está involucrada. No lo Perfecto. podemos afirmar, ¿sí? Pero si encontramos uno de los que tiene cáncer que no la tiene, ahí sí la podemos descartar. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer caracterización funcional. ¿Qué implica esto? Nosotros en el laboratorio podemos generar, por ejemplo, líneas celulares que tengan, que no tengan no tienen esa proteína, yo se la pongo, esa proteína con, perdón, esa secuencia de ADN, sí que va a codificar para una proteína, se la puedo poner con la variante que tengan los pacientes y ver qué pasa con esa proteína cuando tiene esa mutación. ¿Funciona bien? ¿Se une a quien se tiene que unir? ¿O no interactúa más con el otro que se unía? ¿Sí? Entonces ahí podemos hacer ensayos y ver si cumple o no su función, o si en alguna de las funciones que tiene no la cumple, y por eso podríamos ver que es patogénico, ¿sí? O que si cumple todas las funciones, bueno, decir, bueno, en estas funciones que estudié, no parece que tuviera, ¿sí? Podría ser benigna. Tenemos que siempre revisar la bibliografía y ver la clasificación todo el tiempo, porque puede ser que yo no tenga los medios para hacer estos estudios, ¿no? De caracterización funcional, que a veces son costosos, pero que alguien en otro lugar del mundo lo esté haciendo y yo pueda ver los resultados luego que los publican y decir, ah, bueno, esta mutación finalmente era patogénica o era benigna, y ahí avisarle al paciente, ¿no? ¿Y qué pasa si no hay nada, ninguna información, ¿no? Yo entro, no está en ningún lado, no está en ClinVar, ¿qué puedo hacer yo? Nosotros la podemos clasificar siguiendo estos estándares del American College of Medical Genetics and Genomics, ¿sí? Que nos dan unas guías.
unos criterios donde yo puedo, este, para tener una variante patogénica, tiene que cumplir con todos estos criterios, ¿sí? Si es probablemente patogénica, cumple con esto. Si es benigna, con esto. Probablemente benigna o si es incierta. Y me detallan todo en el artículo bien, que es cada cosa. Esto lo podríamos hacer a mano, pero ahora por suerte también existen herramientas que nos ayudan, ¿sí? Por ejemplo, esta Bartom, hay otras, donde yo le puedo poner la variante que tengo y me ayuda a clasificarla según los criterios de ACMG. Me dice, bueno, el veredicto es patogénica y me explica por qué, ¿sí? Y esta otra que es, por ejemplo, el significado incierto y me dice que cumple con este y este criterio y por eso es el significado incierto. Bueno, y una vez que detectamos una predisposición hereditaria al cáncer, ¿cómo seguimos, no? Primero, podemos hacer prevención primaria, una cirugía profiláctica, quimioprevención, o sea, tomar, por ejemplo, en algunos casos de predisposición hereditaria al cáncer de colon, se toma una aspirineta, ¿sí? Todos los días, y eso se ha visto que reduce el riesgo. También podemos eliminar o disminuir factores de riesgo modificables, la dieta, ¿sí? Realizar ejercicio, poner cosas para cambiar. Vamos a tener un seguimiento clínico adecuado para hacer un diagnóstico oportuno. Y como les dije antes, según el gen involucrado, va a haber guías que nos van a indicar qué controles hacer y con qué frecuencia, ¿sí? Y acá, por ejemplo, les puse uno que nos dice, bueno, eh, de mama y páncreas. Y acá les puse algunos. Bueno, ¿qué hacer si yo tengo una variante patogénica o probablemente patogénica en BRCA? Y acá me dice, bueno, eh, en mujeres, ¿no? Empezar a tener conciencia a los 18 años, analizar un examen clínico de las mamas cada 6 a 12 meses, comenzando a los 25, de 25 a 29 tal cosa, ¿sí? Nos dice todo por año. En los hombres, empezar a los 35, ¿sí? Nos van a dar todo cómo son las vías de manejo. Bueno, ¿y cuáles son los aspectos del estudio genético, no? Psicológicos, emocionales. Yo me hago un estudio genético, me puede afectar, bueno, tengo una predisposición aumentada, me puedo preocupar, ¿sí? Es movilizador, ¿no? El resultado es confidencial, como les dije antes, y el paciente es quien decide comunicar o no el resultado a sus familiares. Y una vez que se tiene el resultado, se pueden estudiar los familiares y allí vamos a buscar la misma variante que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, en realidad, si hiciéramos un estudio de NGS, nosotros vamos a encontrar, bueno, uno de los 20 genes que pensamos que podía estar alterado. Una vez que lo encontramos, cuando vamos a estudiar a los familiares, vamos directamente a estudiar ese gen, esa variante, a ver si los familiares la tienen, ¿sí? Entonces es mucho más rápido el estudio de los familiares que el caso índice. Bueno, ¿y qué pasa con los miembros de la familia que son menores de edad? ¿Los estudiamos, no los estudiamos? Yo me imagino que no tienen la tutoría de los padres, digamos así, los padres pueden decidir si estudiarlos o no. No sé cómo se maneja eso legalmente. Bueno, ahí va. Y eso va a depender del gen en realidad. Porque, por ejemplo, en BRCA, ¿no? Hoy que hablábamos del BRCA1, hasta los 18 años no me va a cambiar nada, ¿sí? No van a tener tumores a esa edad, entonces hacer el estudio antes o después no va a cambiar la conducta. Pero en cambio, por ejemplo, hay un gen, que es el proton con gen red, ¿sí? Que cuando encontramos una mutación en este gen, em, nos recomiendan que se le saque la tiroides a una edad muy temprana, ¿tá? A los que sabemos que tienen esta mutación. Entonces tenemos una conducta que va a cambiar la vida si lo hacemos a una edad temprana. Entonces en este caso sí, eh, tenemos que intervenir de manera temprana, ¿tá? Y va a cambiar su vida hacer esto. En cambio en otros genes, bueno, como sabemos que hasta tal edad no van a desarrollar ningún tumor,
podemos esperar y que después la persona decida. ¿Ah? Bueno, y acá les voy a contar un poco de lo que nosotros hemos hecho acá en nuestro país, particularmente en nuestro grupo, que analizamos variantes alélicas de predisposición hereditaria al cáncer de colon por Next Generation Sequencing. Bueno, el cáncer colorectal es la segunda causa de muerte en nuestro país después de las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y es en realidad el tercero en mortalidad en hombres y el segundo en mujeres. Y en el 30% de los casos vemos agregación familiar, pero en menos del 10% detectamos una mutación genética heredada. Bueno, y el síndrome de Lynch o cáncer de colon heredable no polipósico es un tipo de cáncer de colon, perdón, de cáncer colorectal iniciado por mutaciones germinales en genes que intervienen en la reparación del apareamiento erróneo del ADN o mismatch repair. Como dijimos antes, ¿no? Sería el primer evento, lo que nosotros heredamos, ¿sí? Y tienen esta susceptibilidad, la predisposición es heterocigota germinal, la primera mutación, y luego se da el segundo evento en las células somáticas, ¿tá? Se da la segunda mutación o la pérdida de heterocigosidad. Nosotros vamos a ver que se hereda de manera, la predisposición autosómica dominante. Y representa entre el 1 al 7% de todos los cáncer colorectal. Y hay criterios de Ámsterdam que se desarrollaron en estos años, en los cuales sugerían estudiar, ¿sí? A los pacientes que cumplían con estos criterios. ¿Tá? Entonces tenemos criterios de Amsterdam 1, en los cuales tenemos por lo menos 3 familiares con cáncer colorectal. Uno afectado en relación de primer grado con otro de los afectados. Por lo menos 2 generaciones sucesivas tienen que estar afectadas. Por lo menos un afectado de cáncer colorectal antes de los 50 años, ¿sí? Y excluir la poliposis adenomatosa familiar, y que los tumores estén verificados por anatomía patológica. Y acá les muestro un ejemplo de una familia que cumple con estos criterios de Amsterdam 1. ¿Sí? Todos tienen cáncer de colon, hay 3 generaciones afectadas, ¿sí? Hay gente menor de 50 años. Después tenemos los criterios de Amsterdam 2, en los cuales son muy similares a Amsterdam 1, nada más que incluyen todos los requisitos, más, además de cáncer colorectal, que haya tumores asociados, ¿sí? Como son los de endometrio, ovario, pelvis renal, vía biliar, intestino delgado, estómago, páncreas, ¿sí? Todo eso. Y luego tenemos, estos son los criterios de Amsterdam 1 y 2, que son los más estrictos. Luego tenemos los criterios de Bethesda, en los cuales estudiamos a personas que tengan cáncer colorectal que cumplan con algunas de estas características. Que tengan un cáncer colorectal diagnosticado antes de los 50 años, que tengan tumores colorectales sincrónicos o metacrónicos u otros relacionados al síndrome de Lynch sin considerar la edad, que tengan cáncer colorectal con inestabilidad de microsatélites diagnosticado antes de los 60 años, que tengan cáncer colorectal con más de un familiar de primer grado con cáncer colorectal u otros tumores relacionados con este síndrome, ¿sí? O que tengan cáncer colorectal en 2 o más familiares u otros tumores relacionados con este síndrome, pero sin importar la edad. Como ven, estos criterios son mucho más largos, ¿sí? Porque a veces no son todas las familias del libro, como Amsterdam 1 y 2, son bastante estrictos, ¿sí? Y acá lo que les decía antes, ¿no? Cuando nosotros detectamos portadores, ¿para qué sirve? Acá les muestro el cáncer de colon, el, el riesgo de la población general es 4,5%. ¿Qué pasa si yo tengo una mutación en MLH1 o MSH2? Este riesgo aumenta de 4,5 a entre 50 y 80%, ¿sí? Y acá les muestra la edad en la cual, en promedio, donde vamos a tener un tumor, 44 a 61. Esto va a cambiar, ¿sí? Según el tipo de cáncer y el tipo de gen. Porque, por ejemplo, si tenemos una mutación en MSH6, en vez de tener un riesgo de 52 a 82%, tenemos un riesgo de 10 a 20% de tener este tumor, ¿sí? Esto va a variar según el gen.
Y acá también, acá si miramos solamente MLH1, que es uno de los genes, bueno, la edad promedio de presentación de cáncer colorectal, 44 años, el riesgo acumulado de diagnóstico de tener este tumor antes de los 80 años, ¿sí? Y el riesgo de la población general, como ven, está muy aumentado, ¿sí? Los tipos de tumores. Y, como les decía antes, las guías de NCCN nos van a dar las pautas para analizar, para seguir clínicamente a estos pacientes que tienen mutaciones en estos genes. Por ejemplo, en este caso, colonoscopía entre 20 a 25 años, cada 1 o 2 años. En los mayores de 40 años se la tienen que hacer anualmente. En las mujeres se tienen que hacer ecografía transvaginal y esperado endometrial cada 1 o 2 años. Y después, si tienen antecedentes de cáncer de estómago y urinarios, tienen que hacerse endoscopia digestiva alta, ecografía urológica, citología de orina en intervalos de 1 o 2 años de los 30 a 35 años. Bueno, y el consejo genético que nosotros les podemos dar también. Y acá lo ven en las guías, esto mismo, ¿sí? Según el tipo de cáncer, qué es lo que quieren hacer para prevenir, para diagnosticarlo a tiempo, ¿sí? De prevención. Bueno, y nosotros en este caso, en este proyecto, lo que quisimos hacer fue contribuir con el diagnóstico molecular y asesorar familias que tenían cáncer de colon hereditario en nuestro país. Secuenciamos 9 genes en pacientes afectados con síndrome de Lynch que fueron tratados, perdón, que concurrieron al Hospital Central de las Fuerzas Armadas y crear un catálogo mutacional de referencia de Uruguay para este síndrome. Utilizamos un panel personalizado, AmpliSec, ¿sí? que utilizaba el secuenciador Ion Torrent, donde nosotros, es un secuenciador de Next Generation Sequencing, ¿sí? O de próxima generación, amplificamos 9 genes a la vez, cubriendo los exones, las regiones 5' y 3' UTR, y 5 bases del borde exón-intrón, ¿no? Y para estos 9 genes en total tuvimos 229 amplicones, es decir, que hicimos a la vez como 229 PCR, ¿sí? Para amplificar esas regiones. Estudiamos un total de 70 pacientes, 37 mujeres a 33 hombres, con edades entre 27 y 70 años, una mediana de 46 al momento del diagnóstico clínico. Sobre los criterios diagnósticos, como ven acá, la mayoría cumplía con el criterio más laxo de Bethesda, 47 de ellos. 9, la menor parte, cumplían con el criterio de Amsterdam 1, que era el más estricto, que tenía solo cáncer de colon. 14 cumplían con el Amsterdam 2, que es el que incluía además tumores relacionados, ¿sí? Y nosotros cubrimos con una profundidad promedio de 1022, eh, que es muy elevada, ¿sí? Se requiere leer más de 50 veces en cada región para hacer diagnóstico, nosotros lo hicimos 1022 veces en promedio, y de estos 70 pacientes encontramos alteraciones en 25 de ellos, ¿tá? Lo que nos da un 35,7%, que es un porcentaje similar a otros grupos que han estudiado este tipo de pacientes. Bueno, y algunas de las variantes encontradas, por ejemplo, encontramos variantes patogénicas, ¿sí? Esta de MLH1, y nosotros en ClinVar podemos ver quién ya la reportó, acceder al artículo y poder leer más información sobre esta variante. Encontramos otras variantes de significado incierto en el gen MSH6, ¿sí? Y también encontramos alguna variante que daba interpretaciones conflictivas de la patogenicidad, como en este caso, que hay un grupo que dice que es probablemente benigna, 4 que dicen que es de significado incierto, y es una variante que justo está, este es el exón, y acá representado, y esta rayita acá representa el intrón, está a 6 pares de bases, ¿sí? Del borde intrón-exón, está en la región no codificante, pero, me olvidé de ponerles acá, en realidad un reporte, nosotros la reportamos como de significado incierto, ya había reportes previos, estaba como eso que les mostré que tenía interpretaciones conflictivas, pero después, el año pasado,
salió un artículo donde demostraban, le hicieron esto in vitro en el laboratorio y vieron que tener esta alteración hacía que se produjera el exon skipping de uno de estos exones y por lo tanto la proteína quedara eh, más corta y no funcionaba bien. Por lo tanto, clasifican esta variante como probablemente patógena. ¿Sí? Entonces ahí ven como una variante de significado incierto pasó a ser probablemente patogénica porque surgió una publicación que demostraba, ¿no?, qué es lo que estaba pasando. Acá les muestro quiénes participamos en este proyecto, ¿sí? Gente del Departamento de Genética, Mariana Dubagón, Santiago Chávez, gente del Departamento Básico de Medicina, Nogata Gabetia, en el Clemente Estable, José Sotelo, Rafael Ford, en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Ariana Lavalle, Florencia Nefa, y tuvimos financiación de CSIC. Y bueno, y acá les dejo para que si quieren bichar, hicimos algunos videos, están en YouTube, este, en las redes, en Instagram, algunos folletos para comunicar un poco de qué se trataba este trabajo y este estudio. Y bueno, muchas gracias por su atención. Estoy dispuesta, si tienen dudas, consultas, lo que quieran, díganme. Muchas gracias. Buenísima la De mi clase. parte, ninguna duda, estuvo muy linda la clase. Bueno, cualquier duda, me escriben. Yo ahora esto se lo envío a Víctor, la presentación, para que la tengan. ¿Está? Dale, Perfecto. muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Chao, Buenas chao. noches. Chao.